Magda, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, pensando en que es increíble que estemos frente a la muerte de un fiscal de la República como era Nisman y que todavía la cosa esté llena de interrogantes, ¿no es cierto? Y incluso el otro día conversábamos acá con una tercera custodia que aparece. De la prefectura, sí. De la cual Nisman aparentemente todo indica que no tenía conocimiento, cosa que obviamente agrava sobremanera la situación. Claro, porque ya no lo custodiaban, lo espiaban. Exactamente, que es muy lo distinto. vigilaban. Claro, muy distinto. A 7 meses se cumple ya de la muerte de Nisman y ni siquiera se sabe la hora, ¿no? La que murió. Ni siquiera se sabe la hora, el día, no se sabe absolutamente nada. Y justamente todos los 18 se realiza una actividad hasta a cargo de Santiago Kovaldov, amigo y además hombre de la cultura y de la filosofía y del pensamiento en la República Argentina. Sí. Y ayer uno de los que participó fue Marco Zaguinis, otro escritor intelectual de gran talla aquí en la República Argentina, y habló de asesinato. Dijo Marco Zaguinis: voy a hablar con sinceridad, diciendo el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Ahí comenzó su alocución y destacó la perseverancia que hace que después de 7 meses exista todavía esta reunión de reflexión, protesta y exigencia. Y justamente Marco Zaguinis está en línea en este momento con nosotros. Aguini, buenos días. Aquí Magdalena, Nico Winiaski y Diego Leuco los saludamos. ¿Cómo le va? Encantados de charlar con ustedes. Es un placer. Igualmente, el placer es nuestro, Marcos. ¿Por qué tomó esa decisión? Imagino que valiente, ¿no? Porque si bien gran parte de la población consideramos que lo de Nisman se acerca más a un crimen que un suicidio, usted lo manifestó sin vueltas, con claridad, con contundencia. ¿Cómo fue esta decisión para hacerlo? Bueno, mire, yo lo he pensado bastante y he llegado a la conclusión que la lógica más elemental, nos indica que esto fue un asesinato, no un suicidio. Y por otro lado, es absolutamente llamativo, y yo creo que en este sentido estamos en el primer lugar mundial de los absurdos, que después de 7 meses esta investigación no se haya esclarecido. Si se hubiese tratado de un suicidio, esto posiblemente en 24 horas hubiera estado aclarado. Como se trató de un asesinato, el gran trabajo que se viene desplegando es justamente para encubrirlo y disimularlo. El método que se usó en la investigación comenzó con varios errores gravísimos que continuamente se mencionan, pero el más grave de todos, diría yo, es que ni siquiera se llamó a los integrantes de la custodia para preguntarle a cada uno en forma separada dónde estaba y qué función cumplía en ese momento. Esto tardó mucho y ahora se sabe que hubo otra custodia más, que no fue custodia sino de vigilancia, de modo que se va haciendo cada vez más evidente que todo este tiempo lo que se estuvo haciendo con gran esfuerzo, si se quiere, y con gran caradurismo, es encubrir un asesinato. Además, Marcos, como médico, no sé si tenés la información, ya ayer se comentaba que el cuerpo de Nisman presentaba golpes, como si hubiera habido una lucha, una pelea, ¿no? Exactamente. Hubo golpes y además había situaciones muy raras. Por ejemplo, una persona, no sé quién, pero una persona parece importante que estaba en el lugar, declaró bajo juramento que él había visto el orificio de entrada de la bala en el cerebro, que no era en la sien sino detrás de la oreja, lo que es muy llamativo porque nadie se suicida metiéndose la bala detrás de la oreja sino en la sien. Este hombre declaró bajo juramento que vio ese agujero y que vio el arma, pero resulta que en la fotografía que se han tomado el cuerpo de Nisman está de tal forma puesto en el suelo que la cabeza está apoyada sobre el agujero de entrada, es decir que no se podía ver, y el arma estaba bajo su cuerpo. Claro. A esta persona que bajo juramento aseguró eso, no fue llamada a declarar de nuevo y que aclare lo que dijo, si se equivocó, si tuvo una alucinación, si mintió o no mintió. De modo que todo esto nos lleva a la convicción, querida Magdalena, querido Diego, que nos tratan de imbéciles, de idiotas. Esto es muy claro que fue un asesinato. Ahora, si se descubre quién mandó a asesinarlo y quiénes son los sospechosos, por cierto, aquí caerán gente de muy alto nivel en el poder y la cosa se complicaría enormemente. Pero yo creo que hacia allí se irá, porque esto no se va a
callar durante 21 años, como se ha hecho con, con el atentado de la AMIA. ¿No? Aguinis, ¿qué tal? Nicolás Buñas, ¿qué soy? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Usted dice que directamente está involucrado agente del gobierno y lógico, en esta trama. del poder, claro. Claro, es obvio. Es obvio porque Nisman iba justamente a hacer una denuncia en el Congreso dirigida exactamente contra la presidenta, el canciller y otras personas en el poder. Y Nisman no tenía, desde el punto de vista que Magdalena hace referencia a mi profesión médica, Nisman de ninguna manera tenía síntomas depresivos que llevaran a una depresión. Además, Nisman estaba combatiente, él volvió a la Argentina antes de lo previsto para dar batalla. Además, Marcos, también ahí acudo a tu profesión. Tengo entendido que Nisman agonizó, es decir, no quedó muerto en el acto, lo cual hace todavía más inverosímil que no hayan echado la puerta abajo, sabiendo que había una persona en un charco de sangre. Exactamente. Ahora, hay tantas pruebas que revelan de que esto no fue un suicidio, que resulta increíble cómo gran parte de la sociedad se traga este embuste. ¿Y por qué pasa eso? Por miedo. O sea, por miedo. Incluso ustedes mismos, al hacerme este reportaje, con todo el coraje que ustedes tienen, me han formulado estas preguntas con cierta duda, porque se tiene miedo a las represalias severísimas que ocurren cuando aquí se ataca a los delincuentes que están metidos en el poder. ¿Usted tuvo miedo antes de decirlo, digamos, antes de decidir comenzar con esta frase su alocución el día de ayer? Bueno, yo tuve muchos momentos en que fui políticamente incorrecto. Sí, lo sabemos. Magdalena siempre recuerda que yo publiqué Carta Esperanzada a un general en plena dictadura. Exacto. Y ahí yo podía haber desaparecido rápidamente, de modo que ya no estoy acostumbrado a tener miedo. Soy políticamente incorrecto, eso es cierto, pero lo hago con mucha responsabilidad. ¿Sí? Además hay un tema que es inexplicable, ¿no? Si la custodia tenía la orden de despertarlo a las 11:30, ¿cómo 1 o 2 horas después no suben, tocan el timbre y golpean la puerta o la tiran abajo, ¿no? Y bueno, Magdalena, ahí está justamente la acusación que debemos hacer, porque a esa custodia no se le interrogó de inmediato y en forma separada para que no pudieran ponerse de acuerdo con respecto a lo que van a decir. Claro, no, fueron interrogados, incluso se contradijeron, claro, y pasaron a la disponibilidad 2, que es como una especie de protección que tienen por ahora de la Policía Federal, pero no se conoce, o por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de que ya se haya profundizado la investigación sobre ellos, que tardaron 11 horas en abrir esa puerta. Exactamente. 11 horas. Exactamente. Yo pienso que después de las elecciones de octubre, si el oficialismo no la gana esas elecciones, posiblemente este interrogante se va a aclarar con más rapidez. Va a empezar a funcionar mejor la investigación. Marcos, apelo aquí a su condición de escritor y por lo tanto también observador permanente de la realidad. ¿Por qué cree que hemos llegado hasta este punto, ¿no? De todo esto que estamos conversando, con prudencia, pero al mismo tiempo con naturalidad, del asesinato de un fiscal, de 7 meses de impunidad, de un panorama que parece que lejos de revertirse va cada vez a mancharse o empeorarse más. ¿Por qué estamos en este punto? Bueno, esto que decís, Diego, es muy importante y nos lleva a reflexionar que la Argentina entró en una suerte de decadencia, de declive permanente de hace unos 70, 80 años. Que la Argentina decae en todos los rubros, en el rubro científico, en el rubro productivo, en el rubro de la legalidad y en el rubro de la decencia. La Argentina viene decayendo notablemente, con pequeños espacios donde parece que la cosa se recupera, que mejora, pero esos momentos de recuperación, de primavera, si se quiere, han sido extremadamente breves. Ha predominado acá o la fuerza militar o la fuerza civil de carácter autoritario, y bueno, esto se nota en la actualidad. Esa decadencia ahora está más profundizada que nunca, y es notable cómo en la Argentina, que decimos que vivimos en democracia, es una democracia muy condicionada. Aquí la democracia en la Argentina se limita prácticamente a las elecciones y muy poco respeto a la ley. Aquí la ley es motivo de agresión permanente por todos lados, pero uno tiene la esperanza que después que pasen unos meses y se aclare un poco el panorama electoral, lo que está ocurriendo con algunos jueces y fiscales, que parecía que están tomando alguna vitamina de mayor coraje y valentía, los lleve a que procedan con mayor
firmeza, que es lo que el país necesita. No, además, vos fíjate la impunidad que significa lo que ahora se ha descubierto, ¿no? Ese virus que le meten en la computadora, ¿no es cierto? A Nisman, que es el mismo virus que le ponen a la Nata. El mismo día, sí. Y a vos también, ¿no? No, a mí me lo mandó la Nata a ver qué era, y yo tomé el recaudo de enviárselo al especialista en informática, y él me dijo, es un virus. ¿Vos te das cuenta la impunidad que eso significa? Y ¿no? sí, es grave, es una impunidad muy grave. Y esto se realiza justamente porque no existen las sanciones. La política de Zaffaroni de no aplicar sanciones lleva justamente a la ley de la selva, que es lo que nos está penetrando ahora. Las sanciones tienen que aplicarse. La ley viene acompañada de sanciones para que comete un delito. Entonces se puede separar el delito de la buena tarea, de la buena acción. Si la buena acción y la mala acción son iguales, bueno, entonces uno prefiere la mala acción, porque es la tendencia que tenemos los seres humanos, porque descendemos de los animales. Entonces uno trata de sobrevivir como puede. Alguien usted dice que la sociedad tiene miedo. Sí. ¿Pero miedo a qué? ¿A represalias del Estado? ¿A represalias del Estado de cualquier tipo? De cualquier tipo, no como en la etapa de las dictaduras, donde la gente desaparecía y era asesinada, pero las represalias se producen acá, de diversas formas, por cierto. Represalias económicas, represalias impositivas, represalias de persecución de alguna cosa o de otra. Vemos como la AFIP se encarniza con ciertos sectores cuando ese sector hace mala letra. En fin, el muestrario es bastante amplio contra ciertos periodistas. En la Argentina, por ejemplo, la libertad de expresión está limitada a la acción de ustedes y muy pocos más. Pero la mayor parte de la gente aquí no se anima a decir lo que piensa. Es interesante esto que plantea Marcos, porque muchas veces desde el oficialismo la respuesta es: ¿cómo que no hay una libertad de expresión robusta? Si ustedes dicen lo que quieren. Bueno, a esta altura del partido quiero creer que la libertad de expresión es un poquito más que eso, ¿no? Es que existan las condiciones para que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, claro. Es que eso no genere represalias posteriores. En las provincias, en la provincia, en el interior del país, deberíamos estar en un momento un poquito más robusto en cuanto a la libertad de expresión. Sí, que no te manden la FIP si de pronto si no les gustas cómo trabajás, ¿no? Claro, exactamente. Por ejemplo, el hecho de que nos mientan con respecto a la inflación, que nos mientan respecto a lo que produce los métodos de las estadísticas en el país, sí. y que la Argentina lo acepte y no se anime a protestar, también es producto del miedo y de la falta de libertad. Sí. Recién el INDEC informó que en Chaco no hay desocupados. Claro. Ahí está, ese es un gran están ocupados en revolver la basura. Claro. En eso están ocupados. Ese es el espanto en que vivimos actualmente. El espanto que vivimos actualmente. Por ejemplo, las inundaciones que hemos padecido ahora. Hay gente que todavía dice, no, las obras que se hicieron son maravillosas. ¿Qué maravillosas? En Buenos Aires, la capital federal, aquí se canalizó el arroyo Maldonado y otros arroyos más, y no hemos sufrido las inundaciones que sufrieron en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires no se hizo lo que se tenía que haber hecho. Se sabe muy bien que se ha gastado mucho menos dinero en eso que en la propaganda oficial y en otros gastos que no son tan importantes. De modo que nos encontramos con un país que exige tanta corrección, tanta curación, que uno no sabe por dónde empezar. Pero a mí me parece que si aquí en la Argentina logramos que se tenga la impresión de que la ley vuelve a ejercer su majestad, paulatinamente muchos de los problemas que tenemos se van a ir resolviendo solos. Es lo mismo que una persona que tiene una enfermedad muy grave, pero que el fondo de esa enfermedad es una determinada bacteria. Se da contra esa bacteria y el resto empieza a corregirse solo. En Argentina necesitamos que vuelva a funcionar la ley, con todo el poder que la ley debe tener. Y a partir de ahí, yo creo que muchos otros problemas se van a ir resolviendo rápidamente y solos. Marcos Aguinis, gracias por su tiempo. Un abrazo a los tres. Adiós. Era Marcos Aguinis, todos ustedes lo conocen. Ayer participó de la reunión mensual que organiza la agrupación Memoria Nisman, en la cual trabaja Santiago Kovadlov, y allí estuvo disertando Marcos Aguinis y comenzó diciendo: voy a hablar con sinceridad, hablo del asesinato del fiscal Alberto Nisman, y esto por supuesto generó muchísimo revuelo y lo comentábamos aquí. Sí, sí.
Magda, ¿cómo estás?